Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro webinar, que es organizado por nuestros socios Grant Thornton. Tenemos aquí a Eugenio Poblete y a Oliver San Juan. Les damos la bienvenida a ellos y también a todos ustedes presentes. Agradecemos su participación. Esperamos que este webinar sea de gran valor y la idea de esto también es poder entregar innovaciones, cosas diferentes y también aprender de un tema muy importante. Así que le doy la palabra a nuestros socios, estimados, sean Muchas gracias, ustedes. muchas gracias Felipe por la introducción. Hola, buenas tardes a todos. Por acá la saluda Eugenio Poblete. Yo soy el socio de la línea de transacciones en Grant Thornton, Chile. Y hoy, bueno, estamos junto a Oliver San Juan para conversar respecto de los impuestos verdes, digamos, y el tratado de doble tributación en Estados Unidos. Agradecer a Asesol, digamos, por la oportunidad. Nosotros estamos como asociados desde hace ya 2 años y obviamente el participar de la asociación también tiene un foco, digamos, respecto de la experiencia que como firma hemos tenido durante este último tiempo en el sector energía. Simplemente un poco a modo de introducción, déjenme ver si que esto acompaña. Eh, un poquito, vamos de nuevo. ¿Se ve la pantalla bien o no? Sí, se ve bien. Ponerla en pantalla completa. Se va a ver perfecto, Eugenio. Ahí, no sé si, ahí sí, vale. Vamos. Bueno, a nivel firma, digamos, bueno, como Grant Thornton tenemos básicamente 4 años de presencia en el mercado local, desde que nos fue entregada la representación de la firma internacional, y en términos generales, digamos, esta es una firma que participa en más de 150 países y con alrededor, en términos globales, digamos, somos 73.000 personas. A nivel local, obviamente tenemos un foco en lo que es auditoría, impuestos, consultoría, outsourcing y lo que es tecnología. Y la firma está compuesta por 24 socios, digamos, y hoy en día somos más o menos alrededor de 200 colaboradores que hacemos del día a día de Gran Thornton Chile. Somos una firma que también está inscrita en la CMF, digamos, para efectos de realizar auditorías de estados financieros de empresas reguladas. Como les comentaba, tenemos una participación importante en el sector energía, en las distintas líneas de servicio, y en particular en lo que conllevan las fusiones y adquisiciones, digamos, y por eso también hemos querido desarrollar este tema en donde obviamente vemos siempre temas relacionados a impuestos, a estructuras tributarias, digamos, y a incentivos que los inversionistas extranjeros también desean conocer, digamos, a la hora de ver a Chile como un potencial destino de inversión. Por lo tanto, estamos ahí siempre apoyando en esas materias y para el caso en particular, mi socio Oliver San Juan va a estar explicándonos lo que son los incentivos tributarios en relación a lo que son los impuestos verdes y también al tratado de doble tributación de Chile con Estados Unidos. Adelante, Oliver. Súper. Voy a compartir ahora yo mi pantalla. Entiendo que ahí se ve, ¿cierto? Súper. Eh, bueno, para cerrar un poco las breves introducciones, Eugenio ya se presentó, nuestra sociedad de área de transacciones. Por mi parte, soy el socio de impuestos internacionales, que me apoyo, o más bien soy un apoyo para Eugenio y toda la área de transacciones para ver temas de money a nivel de tax. eh, y hemos tenido bastante experiencia en temas del mundo de la energía, la industria de la energía. No solo la industria propiamente tal dedicada a la energía, sino también proveedores que son muy importantes para la industria en sí misma. Ya entrando en materia, Eugenio usó un concepto que a mí me encantaría que fuera así, pero la realidad es que no es tan así y es
la idea de sentir como posibilidad de incentivo tributario los impuestos verdes o los impuestos asociados a actitudes de carácter verde. En general, tú tienes dos mecanismos de cómo podrías abordar como política tributaria la idea de los impuestos verdes. Puedes tomar una postura, como bien decía Eugenio, con una mira más proactiva en otorgar beneficios, franquicias, exenciones o cualquier otra mirada que te pudiese permitir a ti catalogar estos impuestos como, o más bien, esta normativa, no tanto impuestos, esta normativa como beneficios tributarios, o bien tienes la segunda política tributaria que es más bien imponer gravamen, gravar con impuestos ciertas actitudes, evitar mediante imposición de impuestos ciertas conductas se hagan en forma reiterada en el tiempo. Es más bien una legislación o una técnica punitiva más que proactiva o de beneficio. Y la realidad es que nosotros, si bien vamos a ver que tenemos algo como un mix en ciertas ocasiones, el impuesto verde, como conocemos y que probablemente ustedes lo más lo han visto o lo han leído, es propiamente, como su nombre dice, un impuesto. O sea, estamos tratando de evitar, mediante un tributo, que se realice una cierta conducta. Lo que ha sido muy discutido si realmente es la mejor manera como política tributaria de lograr el objetivo que busca esto, que es ir hacia un país, un estado más sustentable en el tiempo. Pero esa es la realidad que tenemos hoy. Siendo más concreto en lo que hoy día tenemos vigente, la última gran novedad fue lo que ocurrió en septiembre de 2023, en donde se publicó un reglamento asociado a proyectos de reducción de emisión contaminante, que está muy linkeado con lo que ocurrió con la última gran reforma tributaria que tuvimos en 2020, esta de modernización tributaria que fue muy discutida, y es un reglamento que venía de cierta forma a regular una patita que quedó pendiente en la ley, pero que el propio legislador, el Congreso, había destinado que esto se iba a dejar a través de un reglamento. Básicamente la ley 21.210 vino a modificar el impuesto que tenemos sobre fuentes contaminantes, que luego vamos a entrar un poco más en detalle sobre qué esto significa, pero modificó un poco el impuesto en sí mismo y incorporó esta idea de poder compensar mi emisión de contaminantes con distintas alternativas que vamos a ver más adelante. Pero el reglamento vino exclusivamente a eso, es un reglamento justamente para regular cómo se va a ver este tema de proyectos que me permitan a mí reducir mi emisión de contaminantes para determinar este impuesto. El impuesto, de todas formas, como le comentaba, ya venía de antes, venía con la ley 20.180, la gran reforma inicial de 2014, que luego fue modificada en ciertas partes por la 20.899 de 2016, pero lo sustancial asociado a impuestos verdes lo encontramos en la 20.780, ¿verdad? Que para los dedicados eventualmente a impuestos, si hay alguno por acá, recordará que teníamos todos los distintos regímenes, entró el atribuido ahí mismo, pero además una serie de registros que era muy difícil de llevar y por eso esto derivó luego a la 20.899 de simplificación tributaria, que nos llevó a los dos regímenes que se mantuvieron por un breve tiempo de atribuido y semi-integrado hasta llegar al que tenemos hoy por la 21.210. ¿Qué buscó hacer esta última reforma? ¿Qué buscó hacer esta ley 21.210 respecto de un impuesto que ya existía antes? Básicamente buscó modificar cuándo se generaba el impuesto. Antes la mecánica era distinta, aludía a conceptos como cuántos megas se emitía por una compañía y esto se modificó al tonelaje de contaminantes, ¿ya? Se mantuvieron ciertos contaminantes, ya entrando en materia, básicamente lo que está hoy día grabado con impuesto verde es la emisión de estos cuatro contaminantes, el material particulado, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono, y son los contaminantes que nosotros tenemos en consideración al momento de definir si estamos o no grabados con este impuesto. La mecánica de cómo se determina si estamos grabados o no es un umbral. Ya se determinó, y esto sí es algo bastante común en los distintos países que implementan impuestos verdes.
el determinar umbrales de aplicación del impuesto, no industria propiamente tal, no tipos de compañía propiamente tal. Vamos a ver que esto puede gravar tanto a personas naturales como empresas, más allá de que la práctica demostraría de que esto en general es realizado por industrias, por compañías, pero la ley no lo limita exclusivamente a eso, sino que tomó como técnica el establecer un umbral, que en este caso son 100 toneladas anuales de material particulado o 25.000 o más de CO2. ¿Ya? Además, la propia 21.210 incorporó una serie de obligaciones junto con el reglamento para el tema de la compensación, una serie de obligaciones de informar a la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Ya? Básicamente, para definir si efectivamente tú estás o no dentro de estos umbrales. ¿Ya? Vamos a ver que por el sistema de cómo se paga este impuesto, que lo vamos a ver un poquito más allá, eh, esto busca que tú le informes a la Superintendencia de Medio Ambiente, que luego reporta al Servicio de Impuesto Interno, de manera de informar de esto anualizado. ¿Ya? No es por periodo distinto, no es trimestral o semestral, que podría haber sido también una manera de aplicar un impuesto, sino que se tomó como decisión verlo de carácter anualizado. Esto se reporta a la Super y luego la Super va al Servicio de Impuestos Internos para que ella haga el cálculo correspondiente del impuesto en sí mismo. ¿Ya? Es importante señalar que el no informar no te exime a ti de pagar este impuesto, no es una mecánica ni una técnica que podría ser interesante evaluar de repente y asumir el pago de quizá una multa por no informar versus el pago del impuesto. El impuesto se va a devengar de todas formas, es el hecho de emitir este umbral o superar más bien el umbral que establece la ley, más que el deber de informar en sí mismo. Y la Ley Orgánica de Medio Ambiente, la Superintendencia también establece algunas sanciones administrativas que son bien tradicionales en el derecho administrativo, sanciones por incumplimiento en deberes de información. Es más bien eso derecho administrativo propiamente tal, pero algo bastante recurrente para todo tipo de deberes de información. A nivel de CMF también se ve y otros reguladores en distintas industrias. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? Además entramos al impuesto verde propiamente tal, que es como el más tradicional, que es esto de las fuentes fijas. Vamos a ver dos otros que son bastante interesantes, que quizá uno no lo asocia inmediatamente al concepto de impuesto verde, pero está muy en línea con eso. Pero el impuesto verde, probablemente el más tradicional, el que viene a la memoria más rápido, es justamente a la emisión o a las fuentes fijas contaminantes. Y aquí vimos que, como les adelantaba un poco, el sujeto pasivo son las personas naturales jurídicas, o sea, las empresas. Básicamente es el dueño, el titular del establecimiento que está emitiendo estos contaminantes. ¿Ya? Ahí fue bastante eh, previsor, de cierta forma, la ley en definir que el titular puede ser tanto una persona natural o como jurídica y no asociarlo de manera inmediata, que uno podría de forma intuitiva hacerlo, a compañías ya legalmente constituidas, de manera de eventualmente bypassear esto con alguna figura legal distinta, pero la ley se puso de manera anticipada a ese supuesto y básicamente utiliza concepto de titular que abarca a ambas figuras. Luego, como decíamos, el devengo es anual. Anual, interesante porque se podría haber utilizado otra mecánica. Tenemos impuestos, como podríamos llamarnos, de carácter poco recurrente o más bien no el tradicional que vemos. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de impuesto a la renta, de IVA, impuesto de timbre eventualmente, pero tenemos otros impuestos que tienen un carácter también anual muchas veces, por ejemplo el impuesto territorial, pero que lo pagas cuoteado. También tenemos la patente, un impuesto, podríamos llamarlo un tributo al menos, que va directamente en relación con la municipalidad y también la pagas en dos cuotas, pero la decisión en este caso fue que se estableciera un impuesto de carácter anual y que se define, y vamos a ver un poquito más adelante, que es, básicamente se paga en el mes de abril del año anterior en relación a el año calendario que pasó y tus emisiones dentro de ese año calendario. La base imponible, vamos a ver cómo se calcula de cierta forma más adelante. Es un cálculo que parece, o no más parece, es técnico, sin duda. Hablar de impuestos verdes exige una técnica que probablemente si no estás dedicado propiamente a temas ambientales, incluso a la
a temas más bien de carácter de sustentabilidad, es algo que excede un poco normalmente lo que uno ve, pero de todas formas se utilizó una mecánica que hace bastante lógica al menos. De ahí vamos a ver también que hay ciertos valores que te otorga la propia ley o un organismo, por ende no hay tanto margen de poder hacer los cálculos. Pero la base imponible es la cantidad de emisiones que yo emito como empresa, como persona natural, que soy titular de un establecimiento, del contaminante que vimos antes, ¿ya? De estos 4 contaminantes. Eh, También hay un factor adicional que se pone cuando tenemos zonas saturadas que se conocen, que en Chile en las noticias han salido varias zonas que son de ese carácter, que están completamente saturadas por contaminantes. El hecho de que hay una compañía o un establecimiento más bien ahí emitiendo estos componentes, le agrega un factor al cálculo de la base imponible que hace que se aumente la base y por ende el impuesto finalmente a pagar. Pero en definitiva, la idea que me gustaría que saliera de acá y que se retuviera es que la base para determinar el impuesto, o sea, que yo le aplico, es la emisión propiamente tal, el tonelaje de emisión de estos contaminantes. Luego veíamos que la declaración y pago, como les comentaba, la superintendencia envía al servicio el informe y el propio servicio hace el cálculo y el giro del impuesto. Hace un giro inmediato, no hay en este sentido obligaciones de citar, no hay nada de ese estilo que es lo más tradicional asociado a los impuestos que uno ve en el día a día, porque es un impuesto que se nutre de cierta forma de información técnica que te entrega la superintendencia, sí, sin duda de información que deberíamos entregarle nosotros como contribuyentes, como empresa, de nuestra emisión por tonelada que vamos haciendo durante el año. Pero es un impuesto que se entiende más bien de carácter técnico y por ende el servicio va y lo gira. Eh, Luego tú puedes reclamar, incluso la propia ley te otorga los procedimientos y esto está regulado en circular por el propio servicio, la forma en que tú puedes reclamar esto. Sí, un procedimiento bastante estándar. Siempre todos los impuestos en Chile tienen la posibilidad de reclamo, de manera de que se pueda revisar esto ante autoridad fiscal o bien siempre va a estar la alternativa de verlo ante un tercero, un juez, en un TTA, por ejemplo, de encontrarse que hay algo que no opera en el impuesto, que no estuvo bien determinado. Y finalmente el pago se hace en el mes de abril del año siguiente. Muy parecido, podríamos hacer un símil muy en línea con lo que ocurre con el impuesto a la renta, que lo pagamos en el mes de abril. Eh, Acá ocurre algo similar y también considera un espacio temporal idéntico, que es el año calendario de cierta forma. O sea, de 1 de enero a 31 de diciembre, la emisión de material particulado que yo tengo durante ese año, lo declaro, lo voy informando a la superintendencia de manera parcelada durante el año y luego la super informa esto al servicio y me giran el impuesto a pagar. ¿Qué es lo interesante de esto y que está, de cierta forma, podría ser considerado como una especie de beneficio propiamente tal desde una perspectiva tributaria? Yo al menos identifico dos que están asociados mucho a la deducción como gasto de las situaciones. La primera es que los impuestos en general, salvo los impuestos a la renta en sí mismo, pueden ser deducidos como gasto tributario. Ahí entramos con impuestos que son más tradicionales, como el impuesto de timbre, el impuesto territorial en algunas circunstancias, eh, y en este caso también el impuesto a fuentes fijas contaminantes también opera como un gasto tributario, ¿ya? Lo que de cierta forma quizás podría haber estado más cuestionado bajo la normativa anterior, en la cual teníamos un gasto mucho más estricto, estaba muy linkeado con la idea de necesariedad, de algo obligatorio. Esto está bien, estaba establecido por la ley y todo, pero estaba muy linkeada esta idea antigua de que los impuestos que venían de cierta forma a castigar una actitud, un acto de cierta forma negligente no eh, de cierta forma que no buscamos como sociedad llevar a cabo, podría de repente haberse cuestionado en parte al menos. Pero hoy con una normativa de gasto mucho más flexible, bueno, en los propios impuestos están expresamente establecidos como deducibles en el numeral 2 del artículo 31, sí te permite la deducibilidad de este impuesto para efectos de primera categoría. Y además, que esto sí fue incorporado con la 21.210, con nuestra última reforma, también tenemos los gastos por proyectos de compensación, eh,
y además los gastos por resoluciones que la autoridad fiscal, o sea, la autoridad ambiental me obligue para reducir mi impacto ambiental, por ejemplo, en proyectos, eso mientras esté por resolución, también eh, ciertos gastos de esa índole hoy día son deducibles tributariamente expresamente por la norma, incluso entrarían por la norma general que hoy día tenemos, que permite un gasto mucho más elástico, porque hablamos de eh, ya no la necesidad propiamente tal, sino la aptitud. O sea, un gasto que tenga aptitud de generar renta y claro, tener mi compañía funcionando independiente de que genera ciertos gases contaminantes o ciertos compuestos contaminantes, sin duda necesito para generar renta tener a la compañía en funcionamiento y por ende, si eso me obliga a pagar un cierto impuesto o a incurrir en gastos para compensar ese impuesto, eh, hace mucho sentido que yo pueda deducir esas erogaciones, esos gastos que tengo que incurrir para efectos tributarios, ¿verdad? Deducirlo para determinar mi impuesto corporativo. Como les decía, ¿cómo determinamos la base imponible? La idea general que quiero que se mantenga de aquí al fin de un poco de esta exposición es básicamente que el impuesto a las fuentes fijas justamente viene a agravar eso, la emisión de un contaminante por una fuente fija, por un establecimiento, por lo que se toma en consideración el tonelaje. En el caso del material particulado y los otros compuestos, se toma el equivalente a un 0,1 por cada tonelada, o sea, multiplicas 0,1 por tonelada y además le multiplicas el resultado que te da entre dos factores que te otorga la ley y la autoridad, como veamos abajo. Eh, el 0,1 por tonelada tenemos que multiplicarlo por el resultado que nos da el costo social de contaminación per cápita, que esto es un valor que está por ley. De hecho, la propia ley lo tiene definido ahí, está en dólar, es un valor llevado a dólar, y la ley ha otorgado un mandato que esto se pueda actualizar, no es obligatorio, pero está establecido que se va a revisar al menos cada 10 años, y lo va a revisar justamente la super de medio ambiente. Eventualmente puede mantenerse, no está mandatorio, no te obliga a actualizarlo, puede actualizarse. Entonces hay que ver qué va a ocurrir de aquí si es que este impuesto se mantiene de esa manera en el futuro. Debería haber eventualmente una actualización de este factor en sí mismo. Y la población de la comuna, que es algo bastante estadístico y de hecho se determina en base a las proyecciones oficiales que da el Instituto Nacional de Estadística. Son dos factores, básicamente, o dos valores que me entregan, en un caso me lo entrega la propia ley, está ahí establecido, y en el otro caso me lo entrega un organismo definido, por ende yo no puedo jugar con esos valores. El único valor eh, que tiene cierta implicancia con mi actuar en sí mismo es la tonelada emitida del contaminante. Ese tonelaje lo multiplico por 0,1 y de ahí por el factor que se dé entre la multiplicación de estos dos valores. Este monto luego se expresa en dólares. ¿Ya? Esto se expresa finalmente en dólares. Y por último, en temas de base imponible tenemos el CO2. El CO2 se ha clasificado propiamente como un contaminante aparte que se ha querido analizar de manera independiente y en ese caso el impuesto es $5 por cada tonelada emitida. ¿Ya? En este caso, aquella fuente emisora, aquellos establecimientos que su combustible principal es la biomasa, se ha eliminado, se ha eximido de este impuesto, ¿ya? Buscando, de cierta forma, aquí sí podríamos hablar propiamente de un beneficio en caso de que una empresa o una industria energética busque generar o busque nutrirse de un combustible que sea en base a biomasa. Esto queda exento el impuesto verde. En todos los otros casos, el CO2 se determina de esa manera. Y luego entramos a unos conceptos que son bastante interesantes y que va muy en línea con lo último que ocurrió, que es este reglamento de compensación de emisiones. Básicamente, lo interesante de esto es que la ley ha buscado que tú necesariamente no te obligues a emitir menos contaminantes para disminuir tu carga tributaria en base a impuestos verdes, sino que te ha dado la alternativa de mantener esa emisión y buscar formas de compensar para disminuir la carga. ¿Ya? Entonces, como una mecánica distinta. ¿Ya? Uno podría seguir emitiendo la misma cantidad de emisión, pero tener una carga tributaria menor
a nivel de impuesto verde si es que me comprometo a hacer proyectos durante el ejercicio, durante el año calendario, asociado a compensación de emisiones. ¿Ya? Eh, Esto busca de cierta forma que la gente, o sea, o el impuesto verde no se vea básicamente como un costo hundido de la operación, que yo necesariamente voy a tener que pagarlo porque mi compañía, sí o sí, por la industria que soy propiamente tal, por la línea de servicio, por el insumo que yo proveo, tengo que incurrir en emitir un cierto grado de toneladas o un cierto volumen de toneladas de contaminante y darlo como por asumido, ha buscado esta norma que las compañías puedan proactivamente buscar y compensar emisiones mediante proyectos de compensación. ¿No? Lo interesante es que la norma de todas formas ha ido que esto tiene que ir en forma adicional o estos proyectos de reducción tienen que ser adicionales a los que por normativa general tú estés exigido a hacer. O sea, yo no, porque la propia normativa me obligue a tener un proyecto X de compensación por la emisión que tengo y estoy obligado a eso, no puedo considerar eso para efectos de compensar mi impuesto verde, porque eso está en lo mínimo que me exige la normativa de emisión. Tiene que ser algo adicional a eso, ¿ya? Y para eso hay distintos proyectos y de hecho los proyectos se está implantando el concepto de acreditar esto, así de hecho lo hace el reglamento en sí mismo, de acreditar proyectos ante la superintendencia, que estos sean aprobados y que sean publicados, de manera de poder acceder a estos proyectos y poder disminuir la base imponible o el impuesto verde que yo voy a tener que pagar como compañía. Eh, Finalmente, dentro también de estos propios como conceptos antes de ir a este certificado, quería hablar también de los bonos de carbono, que son uno de los elementos propios de esta idea de compensación. Los bonos de carbono han salido últimamente bastante en boca, se ha discutido mucho. Hay compañías grandes que realizan estos bonos verdes, bonos de carbono, que lo que buscan es generar al público o dar a mostrar al público, a la industria, proyectos que buscan o permiten mitigar el efecto contaminante y por ende transarlos. Ya se ha vuelto o es más bien un instrumento transable, el cual se puede enajenar, se puede adquirir y su objetivo es justamente generar no un mercado, pero sí una libre transacción de estos para efectos de poder las compañías que tienen una determinada emisión ya definida en su operativa, poder adquirir estos proyectos muchas veces mediante estos bonos que emiten este tipo de compañías. Todo busca finalmente aliviar la carga tributaria que significa el impuesto verde para industrias particularmente atacadas con esto como la minería, la energía y otras más que la emisión de contaminantes parte de la operativa del día a día en sí mismo. ¿Eh? Eso es asociado a las fuentes fijas. Es lo más tradicional, como les digo. Tenemos, bueno, esta ley de marco de cambio climático que es mucho más que simplemente lo impositivo propiamente tal. Es una ley que lo que buscó es generar planes sectoriales de manera de empezar a mitigar lo que ha significado el efecto invernadero. eh, no es netamente tributario, no es como el reglamento en sí mismo, ni tampoco como la ley 21.210, que son normativas, son leyes propiamente tributarias. Esta ley de marco de cambio climático es bastante más holística en ese sentido, ha tratado de atacar distintas aristas asociadas al cambio climático, pero una de ellas sin duda ha sido el tema de los gases, de la emisión de fuentes contaminantes o la emisión de gases contaminantes por fuentes fijas, y para eso incorporó también la idea de transar bonos de carbono, transar proyectos de carácter compensatorio para efectos de determinar el impuesto a pagar. Luego tenemos otro impuesto que podríamos denominar de carácter verde que quizás no se ve mucho o no es propio de una industria en sí mismo, que es el impuesto por compra de vehículos eh, que tienen cierto características, ¿ya? Cierto rendimiento urbano. Eh, Probablemente
esto les tocará más bien en el día a día, más que en la industria en sí mismo, porque es algo que afecta justamente a la adquisición del vehículo cuando el rendimiento de este no tiene de cierta forma la emisión de contaminantes que buscamos como Estado. Lo que busca finalmente entonces este impuesto es gravar o afectar con un tributo en particular vehículos que su rendimiento afecta más al medio ambiente. ¿Ya? Para esto se toma en consideración, como le decía, el rendimiento urbano, que es crítico, es básicamente el concepto que utiliza la propia norma, también la 20.180, para atacar este impuesto. La emisión de óxido de nitrógeno en sí mismo, que también el gas, es la emisión contaminante que se busca ver, y el precio de venta propiamente tal para efectos del cargo. Ahí quisimos incorporar que algo muy, muy interesante, porque tú propiamente puedes entrar al servicio de impuesto interno a la página y tienes un portal donde te asiste para el cálculo de determinar este impuesto. Ya es uno de los distintos mecanismos que el servicio ha buscado para acercar la carga fiscal a los distintos contribuyentes. Salió hace poco con el tema de la 8.000 UF, por ejemplo, para quienes de repente tuvieron una venta de algún inmueble. El portal, el Servicio de Impuestos Internos, también incorporó una mecánica para inmediatamente, mediante un set de preguntas, definir cuál era tu utilización de este ingreso no tributable de 8.000 UF. Se incorporó en este último año también algo que estuvo mucho en discusión en el mes de abril, especialmente para las personas que tenían inversiones en inmuebles, el tema de la tributación por estos inmuebles de inversión. Muchas veces ingresos que no son declarados porque son más bien de uso diario, son inversiones que generan una liquidez que se va de manera inmediata, y por eso en general era un ingreso que estaba fuera del track, de cierta forma, del servicio, no lo lograba agarrar de manera muy, muy eficiente, y se incorporó una herramienta para que tú puedas, en base a la información que tenía el servicio, al número de propiedades o a las propiedades identificadas que tenía bajo tu nombre, que tú calificaras si era de uso propio, arrendada, la renta, etcétera. Entonces el servicio ha tomado siempre esta alternativa de facilitar el cálculo de impuestos de manera de que tú puedas acercarte más bien y tener todas las herramientas para hacer el pago en sí mismo. Entonces tú hoy día, si vas y googleas el tema del impuesto a la compra de vehículos nuevos, te va a salir inmediatamente la página de servicios donde te permite, en base al tipo de automóvil, eh, a la capacidad del automóvil, te hace todas las preguntas de marca, el rendimiento que tiene, etcétera, cuál es tu impuesto a pagar. ¿Ya? Este es un impuesto que, en definitiva, también el carácter verde en sí mismo está muy, muy intrínseco, porque está buscando, de cierta forma, que se desincentivar la adquisición de determinados vehículos que a priori serían más contaminantes que otros. Nuevamente es una técnica legislativa que busca desincentivar conductas más que cautivar o generar otras de manera positiva, con algún beneficio. Por ejemplo, hoy día no tenemos todavía, a grandes rasgos, quizá hay algo ahí, por ejemplo, con temas de gasto, que antiguamente existían ciertos bienes que tú los podías destruir, hoy día si los destruyes también te sancionan por eso, no aceptándote el gasto. Entonces están buscando que tú dones tipo bienes esenciales, cosas de ese estilo, pero en general nuevamente tenemos un impuesto que lo que busca es desincentivar conducta y no fortalecer o propender a otras. Y tenemos algo que también es bastante interesante, que nos ha tocado ver como Grant Thornton en ciertas oportunidades, relacionada a el bosque nativo. Esto es un tema también bastante técnico, está muy asociado con la autoridad de la CONAF. Es un impuesto que venía también, o más bien, más que un impuesto en sí mismo, un beneficio aquí. Como les comentaba, sí teníamos una figura más bien híbrida, y esto es un beneficio propiamente tal. eh, ya existía de antes, pero la 21.210 nuevamente vino a modificar en parte este beneficio. El beneficio es bien directo, yo les diría, más allá de las complejidades técnicas que pueda tener. Básicamente lo que busca es eximir de impuesto territorial a lo que es bosque nativo propiamente tal. Ahí hay ciertas definiciones en base a qué es bosque nativo,
hay distintos conceptos en base a cómo tú finalmente definir el terreno para efectos de esta exención, pero la idea primaria detrás de esto es que el bosque nativo en sí mismo quede eliminado del impuesto territorial, ¿ya? Cosa de que sea la tenencia de un bosque nativo no tenga un impacto tributario que lo haga, que se desincentive su tenencia, que normalmente está, por ejemplo, por fundaciones u otro tipo de entidades que cuidan este tipo de inmuebles, ¿ya? La ley, la 21.210, bueno, hoy día tenemos la hipótesis de que esto, el bosque o el inmueble, la propiedad tiene que tener un certificado emitido por la CONAF, como les decía, que acredita la calidad de ser un suelo con aptitud preferentemente forestal. Y además, su superficie tiene que estar cubierta por bosque nativo al menos en ese porcentaje, en un 30%. Cumpliéndose estos requisitos, está exento del pago de impuesto territorial. Lo que ha estado muy en discusión, que lo hemos visto con algunos clientes, es qué pasaba en situaciones anteriores cuando la norma tenía de cierta forma otros requisitos y ya estábamos amparados, eh, que cumplías con los requisitos primarios, o sea, la idea de que esto efectivamente fuera bosque nativo o tuvieras por lo menos la aptitud de carácter forestal para ser considerado como bosque nativo. eh, Antiguamente, o más bien antes de esta norma, ya tenías muchas veces resolución de la CONAF que decía eso, pero con la modificación de la 21.210 ha estado la discusión y que lo hemos visto a nivel de Servicio de Impuesto Interno, que están exigiendo tener nuevamente ese certificado, como que se reseteó de cierta forma la exención y tienes que ir bajo la nueva normativa e ir a pedir este certificado. Lo que podemos estar más o menos de acuerdo con esto, pero eso es lo que hemos visto en la práctica. Lo hemos visto, sí, de todas formas, no consistente, no uniforme en todas las unidades regionales del Servicio de Impuestos Internos. Hemos tenido algunas, las cuales sí han aceptado que la exención se mantiene, pese a no tener un certificado como bajo la vigencia de la nueva ley o la nueva exención modificada por la 21.210. Y hemos tenido otras que han sido tajantes en decir que esto requiere un recertificado o un nuevo certificado por la CONAF para poder ampararte en la extensión y por ende han aplicado impuesto territorial a los dueños de este tipo de terreno. Finalmente, como le decía, la idea es fomentar esta actividad forestal, pero respetando la conservación del bosque nativo, que es justamente lo que busca. En esta misma línea, como cierre un poco de la idea de impuestos verdes, que bueno, aquí podrían haber entrado quizás otras aristas, como el royalty minero, que graba una industria que en cierta medida exige un consumo de agua importante, gases contaminantes también relevantes. Podría entenderse que podría tener cierta calidad eso, y otro que probablemente se me escapa de esta presentación. Quisimos atacar los principales y ir por un poco la discusión que se está teniendo hoy. Bajo la Comisión de Desafío Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, eh, ha habido debate en torno a lo que significan los impuestos verdes y la realidad de cuál es su impacto en la industria y realmente si está cumpliendo el objetivo querido, que es disminuir o desincentivar la emisión de estos contaminantes o al menos incentivar la adquisición de proyectos de compensación que permita disminuir en un efecto más bien consolidado eh, el efecto contaminante que generan estas compañías. Para eso, por ejemplo, dentro de las propuestas que se han planteado, en su momento se quería pasar desde grabar con los actuales $5 por tonelada de material de CO2 hasta $30 por tonelada. O sea, 6 veces más de lo que actualmente tenemos. Eh, Justamente la idea es que ellos entienden que probablemente las compañías con una política más agresiva van a evitar no generar el efecto contaminante, sino más bien netearlo o compensarlo mediante proyectos de compensación o reducción de impacto ambiental, que es un poco lo que se busca generar. Esto está en discusión, está normalmente en discusión en la reforma tributaria, al menos como está, que está bajo discusión hoy en día a nivel de Congreso. No hay modificaciones relevantes para efectos de impuesto verde, no que yo haya podido identificar al menos, y
y lo que significa que al menos en este momento de discusión quizás no está, pero sin duda es algo que normalmente cada cierto tiempo resurge y cada vez más cotidianamente que en otros tiempos. Por ende, eh, lo más probable es que nos vayamos moviendo a impuestos más duros, más gravosos, más regulados para efectos de cierta forma, atacar actividades o industrias que generan contaminación en base a fuentes fijas. Eso a nivel de impuestos verdes y luego la otra patita que teníamos del convenio. eh, Son dos temas que quizás no parecen ser, no están muy linkeados, pero sí atacan a una industria de manera particular, que es justamente la industria energética. El convenio para evitar la doble tributación entre Chile y Estados Unidos vino básicamente a manifestar una necesidad que teníamos como Estado y como contribuyentes, como mundo empresarial, de tener un convenio con uno de los países con el cual tenemos mayor inversión cruzada. No tener convenio con Estados Unidos había significado una serie de problemáticas que a efectos tributarios se había compensado con normas transitorias de manera constante para efectos de dejarlo en la misma, al menos con temas de dividendo, en la misma sintonía que aquellos países que no tenían, que sí tenían convenio, pero aún así quedábamos bastante débil frente a un país que su nivel de inversión en Chile es muy importante. Y eso hacía también que era muy recurrente ver triangulaciones de operaciones. Era bastante común ver que la inversión no viniera directamente de Estados Unidos, sino a través de otras subsidiarias del grupo, buscando muchas veces con sustancia, podemos decir, con un background detrás, como queramos, con un contexto, pero de todas formas triangulando a través de otros países y no directo a Estados Unidos, por lo que fue un alivio hacer esto. Básicamente el objetivo de un convenio, eh, su nombre es bien ilustrativo, pero eh, voy a aventurarme a decir que si bien es ilustrativo, no es del todo correcto, porque lo que busca el convenio no es eh, tratar de evitar la doble tributación, sino que lo que busca es eliminarla por completo, ¿ya? No es un intento de cierta forma, sino que el objetivo del convenio tiene que ser eliminarlo, ¿ya? Muchas veces lo logra mediante un mecanismo de liberar de impuestos en un país y solo grabar en el otro, o a través de créditos, pero debiese lograrse la eliminación de esa doble tributación de manera completa para que estemos ante un convenio que es exitoso, ¿ya? También dentro de todo, como cualquier convenio, busca generar, evitar discriminaciones, dar certeza a los contribuyentes, que el convenio, si bien no establece tasas, establece límites, por ende nos deja claro que bajo un cierto umbral o unas ciertas reglas de juego, independiente de lo que ocurra bajo modificaciones locales, que hemos visto últimamente en Chile muchísimas, o sea, hemos tenido 3 reformas tributarias en menos de 10 años de manera sustancial, o sea, reformas muy profundas. eh, un convenio te permite tener la mayor tranquilidad de saber cuál es tu margen de acción o cuáles son las reglas del juego, independiente de lo que ocurra a nivel local, lo que le da mucho sentido a la generación de un convenio. Eh, Fue un proceso largo, probablemente en más de algún webinar que existió ya en base a esto lo pudieron ver, pero fue un proceso que vino desde prácticamente el 2000 con negociaciones, pero fuertemente en 2009, 2010, que fue la suscripción, hasta 2015, donde Chile ratificó, y de ahí tuvimos un periodo muerto de casi 8 años, en los cuales Estados Unidos no movió nada, hasta junio del 2023, donde se aprobó. Se aprobó con 2 reservas, que básicamente había pasado tanto tiempo entre que se discutió el convenio con la aprobación en el Senado, que estaba desactualizado el convenio para la normativa local estadounidense en su momento, asociado particularmente a utilización de créditos en el extranjero y normativas que buscan fiscalización tributaria más relevante en ciertos negocios. Eso fue aprobado rápidamente en el Congreso de Chile, la reserva fue prácticamente inmediato, y
cerrando el 2023, cuando no teníamos certeza de si esto realmente iba a cerrarse en 2023 o no, se ratificó en Estados Unidos, se intercambiaron los instrumentos, lo que significa que desde el 1 de enero tenemos convenio, desde el 1 de enero de 2024 tenemos convenio plenamente vigente entre Chile y Estados Unidos, aplicando las normas relacionadas a impuestos de retención. O sea, cuando yo remeso para afuera, compañía chilena pago para afuera a un proveedor de Estados Unidos, eh, las reglas aplicables a esa retención empezaron a entrar en vigencia, la verdad es que el 1 de febrero, pero hoy, para la fecha en la que estamos, tenemos un convenio plenamente vigente en todas sus disposiciones. No les voy a dar la lata con esto, pero lo que sí les quiero explicar es que es un convenio que es bastante disruptivo a los convenios que tradicionalmente tenemos. Normalmente un convenio tiene una extensión bien natural y bien propia porque está muy asociado a modelo OCDE, ¿ya? Al menos modelo 2017 en adelante. Tenemos convenios más antiguos o que se utilizan en modelos más antiguos y que pueden tener ciertas discrepancias, ciertas diferencias, y algunos que toman también cláusulas o disposiciones del modelo ONU, pero en general, a grandes rasgos son bien similares. Con Estados Unidos es un bicho completamente distinto. Es muy largo, tiene definiciones de ámbito de aplicación muy estructurado, pese a que abarca mucho, te menciona expresamente la definición de quiénes van a aplicar, quién es persona, residente, aplica a ciudadanos. En Estados Unidos tenemos tributación en base a ciudadanía y no residencia, lo que era importante para ello incorporar en sus convenios. Además, tiene que Estados Unidos definir qué tipo de impuesto le afecta. Estados Unidos es un estado federal, teniendo impuestos federales, estaduales y por ciudad. En el caso del convenio está definido al impuesto federal, ¿ya? Por ende, cualquier impuesto de carácter estadual o incluso de una ciudad en particular no lo va a liberar el convenio. Te incorpora definiciones de establecimiento permanente, muy tradicional sí, a los que normalmente se ven en convenios, con ciertos apellidos, podríamos decir, o con ciertas anotaciones ahí adicionales en la definición. Eh, Todo lo demás en general es bien común y un protocolo bastante extenso que tiene cosas interesantes que voy a comentar al final, que probablemente va a ser bien importante para los que están en esta llamada, porque es algo bastante interesante de discutir. Eh, a grandes rasgos, y llevando ya estos números, ¿qué significa que tengamos un convenio entre Chile y Estados Unidos? Significa que vamos a tener reducción de tasas, o más bien de cierta forma, siendo bien estricto, vamos a tener límites de tasa que no van a poder superar de eso, aunque nuestra normativa local lo haga. Hoy en día, bajo Chile, todos los beneficios que la empresaria, que son un beneficio de la empresa, toda actividad general, una remuneración general por un servicio, está grabado con 35%, salvo convenio. En este caso, cuando hay convenio, sabemos que esto va a quedar con Estados Unidos sin retención. Los dividendos nos mantenemos siempre en lo que ha sido tradicional de Chile, que los dividendos siempre salen con 35%, porque tenemos la mecánica de utilizar nuestro impuesto corporativo como crédito contra el impuesto de los accionistas. O sea, es un sistema, si bien nuestro sistema general o el régimen general se llama ser integrado, con convenios funciona en base a una integración total. Y eso hace que el impuesto de la empresa funciona como anticipo del empresario. Eh, por lo mismo, no podría el dividendo estar grabado con una tasa inferior, porque como nuestro impuesto corporativo es 27%, si aplicáramos, por ejemplo, una retención baja, el convenio dice, por ejemplo, 5%, 15%, como yo tengo el crédito, podría contra ese 15% utilizar como crédito mi 27 y podría llegar al absurdo de tener que pedirle devolución al fisco chileno. No, eso no se permite. Por la misma mecánica del crédito, siempre los dividendos que salen de Chile siempre están grabados con 35%. Eso es transversal a todos los convenios. Los intereses son interesantes, lo vamos a ver en punto más adelante, porque también tenemos tasas reducidas, vamos de un 15 a un 10 hasta un 4. Normalmente esto es para ya instituciones financieras, bancos, compañías de seguro, entes regulados, pero de todas formas tenemos de un 35 a un 15, un 10, que es una rebaja de 20 puntos al menos, que es muy sustancial. La regalía es lo mismo, las regalías podemos llegar a una tasa de un 10 o un 2.
Y finalmente las ganancias de capital, nuevamente, también tenemos tasas diferenciadas, pero muy tradicional a lo que se ve en otros convenios. Y aquí me quería detener con algunos puntos claves que me gustaría se llevaran finalmente esto como con la idea de cierre de la presentación. Son 4 puntos que yo veo que son muy relevantes, incluso en la industria y particularmente en la industria de la que estamos hablando. Primero, el tema de servicios digitales y servicios en general. Bajo el convenio vamos a tener cualquier proveedor que esté en el extranjero, en Estados Unidos, perdón, y me presta un servicio a una compañía chilena por la cual yo le pago, eso va a quedar sujeto bajo la cláusula de beneficio empresarial y por ende en Chile no hay retención. Por la normativa que tenemos actual de IVA significa que estamos traspasándonos del mundo del impuesto adicional, el impuesto a la renta de retención por la remesa al extranjero, al IVA. Lo que lo llevo y lo linkeo a la obligación de las empresas de emitir facturas de compra por esos tipos de servicios. Esto es muy relevante porque hay muchas compañías que aún no tienen incorporado dentro de sus sistemas, de su ERP o cualquier sistema que tengan de funcionalidad, la emisión de facturas de compra. Incluso no han sido ni siquiera aún autorizados por el Servicio de Impuesto Interno. Y en nuestra experiencia, que ya lo hemos tenido con varios clientes, el servicio está con la política de no fiscalizar hacia atrás, porque la factura de compra tú deberías haberlo incorporado, al menos con los servicios digitales desde el 2020, junio del 2020, pero el servicio no está con la idea de fiscalizar hacia atrás, pero sí al futuro. Y en ese sentido, la alarma, la urgencia es a robustecer el sistema y las prácticas contables y tributarias de las compañías para que incorporen esta mecánica de la factura de compra. Si yo no emito una factura de compra, no voy a tener el crédito IVA por ese IVA que yo debí retener en nombre del de afuera y pagar. Si no tengo ese crédito IVA, no lo puedo utilizar, tengo que pagar ese IVA y el crédito que no puedo utilizar lo voy a tener que ir a pedir mediante un 126, un procedimiento de evolución que puede tardar hasta 6 meses. Por ende, vamos a tener un efecto en flujo de caja importante, más allá de que para nivel consolidado voy a tener tarde o temprano ese IVA, lo voy a poder recuperar, pero a nivel de caja puede ser muy relevante dependiendo de la cantidad de proveedores o el volumen de operaciones o montos de las operaciones que tengo con proveedores en Estados Unidos. Lo que hace que necesitemos sí o sí tener mucho cuidado con este tema que estamos linkeando impuesto a la renta, impuesto adicional con IVA. Son dos impuestos que van muy de la mano, pese a que nunca se topa uno con otro. Luego tenemos las ganancias de capital en venta de acciones con presencia bursátil. Antiguamente todos conocíamos el 107, el gran beneficio del 107, que hoy día está limitado solo para un cierto tipo de inversionistas institucionales, y con un impuesto único especial para cualquier otro inversionista de 10%, pero antiguamente para cualquiera era un ingreso no renta, lo que era muy atractivo. Esto estando limitado hoy por normativa local, quedó eliminado o quedó más bien, se ha reincorporado para el inversionista estadounidense la posibilidad de obtener ganancias de capital en presencia bursátil sin retención, lo que es como una especie de 107 encubierto o incorporado a través de convenio. El back-to-back, una figura que lo hemos visto muchísimo en la industria de la energía, especialmente por la necesidad de contar con flujo y con financiamiento, muchas veces en base a deuda de las compañías que se incorporan acá. En Chile se eliminó hace un buen tiempo la figura del back-to-back con tasas rebajadas, lo que hace que un, un préstamo, un loan intercompany está grabado con 35%, salvo que sea una institución financiera del grupo y que cumpla con los requisitos. Pero aún así tuvimos hace poco un fallo a nivel de TTA que cuestionó este modelo de negocio. Podemos estar más o menos de acuerdo con el fallo y quizás la figura fue un poco más burda o no tan sofisticada como uno esperaría, pero era un modelo que se ve muy tradicional de empresas de financiamiento de un mismo grupo que entregan préstamos abajo y le aplicamos tasas preferentes. En este caso, es interesante mantener la figura del back-to-back porque me permite a nivel de convenio aplicar una tasa reducida de un 10%. Y finalmente, lo que estábamos hablando, el dividendo de pagado de Chile a Estados Unidos. Esto se mantenía desde siempre, porque si bien empezamos a meter el sistema semi-integrado hace bastante tiempo, en cada reforma tributaria que hubo se agregaron artículos transitorios que le daban
al convenio con Estados Unidos, que era un convenio suscrito pero no vigente, el carácter de vigente solo para efectos de dividendos. Entonces, esto no tiene un cambio realmente potente, porque nos vamos a mantener el mismo status quo que teníamos antes, pero sí le da la certeza de cierta forma de que esto no va a cambiar. Antes de esto, solo hasta el 31 de diciembre del 2026 íbamos a tener el beneficio. Quizás si nunca se hubiese eh, entrado en vigor el convenio en diciembre del 26 o en ese año hubiésemos tenido una nueva norma transitoria que lo extendiera más, pero la realidad es que tenía una vigencia, tenía una vida útil bien definida hasta el 26 para que nos pasáramos una tasa efectiva mucho mayor del 44-45. Finalmente eso no ocurrió, con la entrada del convenio nos mantenemos para la eternidad con tributación de 35%, con crédito utilizable por el impuesto corporativo 27, lo que da un pago en caja de impuesto adicional en el caso de dividendos de un 8 puntos, de un 8%. Eso tenía preparado para ustedes hoy. Eh, bueno, no mencioné las reglas del juego inicial de si habían preguntas que pudiésemos de repente hacerlas durante el transcurso. Si hubiera alguno, me imagino que se hizo en el chat y si no, de todas formas, las podemos tener en este momento. Feliz de responder. Tenemos algunas preguntas, Oliver. Súper. De ahí en el chat. Correcto. Tenemos dos Voy preguntas en a el chat. revisar. Ahí pueden. La de Mauricio Daza, creo que podemos responder ahora. A ver, Mauricio, aquí tengo el chat. Perfecto. Primero, Mauricio, buenas tardes. Ya, de acuerdo con su conocimiento, el pacto tributario podría incluir propuestas de beneficio. Ah, ahí lo estaba comentando. Al menos hasta ahora, Mauricio, no que yo tenga claridad. De todas formas, eh, como tú bien sabrás, esto es súper dinámico y probablemente podría incorporarse eventualmente a la discusión esto. Y si no es por lo menos en este pacto tributario que creo que tiene otra índole, está más bien pensado como que me da la sensación que no están pensando en este momento en el tema del impuesto verde, si no llegar a consensos de otra índole, creo que sin duda va a ser algo a discutir. Y por lo que entiendo, se deberían venir ciertas baterías de proyectos de ley de carácter tributario post pacto tributario propiamente tal. Me da la sensación, pero en esto me declaro completamente ignorante de la realidad de lo que va a ocurrir, pero me da la sensación que el pacto tributario está buscando generar una discusión más bien estructural de nuestro sistema tributario y dejar estos pequeños detalles o discusiones más finas para eventualmente algo más robusto, eventualmente quizás no solo con índole tributaria, quizás algo mucho más como política pública donde tengamos aristas o pequeños articulados asociados a temas tributarios. Esa es mi sensación, al menos. Clarísimo. Muchas gracias, Oliver. Sebastián Arbulo me dice, quería consultar sobre el aviso que emitió ayer el MMA, donde establece el precio social del carbono, ahora subió un 95%, ahora costando $63 por tonelada. Bueno, efectivamente, ahí es donde una de las situaciones en las cuales tenemos eh, una incertidumbre volátil de cómo se mueve eventualmente proyectos, bonos de carbono, proyectos de reducción contaminante. La definición que tengamos a nivel de transar esto no va a tener implicancia en el impuesto en sí mismo. Eso es algo que está por ley y que tiene valores ya predefinidos. Pero sin duda un buen ejemplo de que podemos tener que costear esto o tenemos que incurrir eventualmente como compañía en proyectos que son bastante cuantiosos y que pueden ser volátiles en el tiempo para poder disminuir mi carga tributaria, que puede ser muy sustancial si mi tonelaje de emisión de gases contaminantes de los que vimos es alto. Pero la realidad es que hasta ahora, por lo menos, la única manera que tenemos para poder disminuir carga tributaria por impuesto verde en sí mismo, por el impuesto de fuentes fijas de emisión,
es solo la adquisición, el transar o el hacerse parte mediante la compra de un proyecto autorizado y que tenga el carácter de reductivo de gases contaminantes o de impacto contaminante. Oliver, disculpa, ¿puedo seguir esa misma pregunta? Lo que hace que te la hacía porque me pareció extraño. Sebastián, que tengo el audio bajo, no está, y vi que estaba hablando. Dame un Sí, segundo. Ahora sí, si me puedes repetir. sí, ¿me escuchas bien ahí? Sí, no, era yo que no tenía el audio. Perfecto. Siguiendo un poco la línea de esa pregunta, me llama la atención dos cosas. Uno, que haya sido un aviso medio de la nada y que haya subido tan abruptamente. Es decir, no hay, esto me da un poco luces como que pueden de cierta forma hacer lo que quieran cuando quieran y no tenemos tanto resguardo porque está bien ocupar este mecanismo para desincentivar, pero cuando te lo suben de esa manera, al final la planilla puede no dar a fin de año, entonces no sé si están teniendo un cuidado como prudente con esta alza, pareciera más que nada como, no sé, un batacazo porque sí, porque se les ocurrió nomás. Entonces, ¿hay algo que venga detrás con un sustento a esta medida? No sé si, perdón, pero probablemente te pregunto medio exigiendo mucho con la pregunta, pero el No, Ministerio de ningún Medio problema. Ambiente tiene al mecanismo que sustenten una medida como esta, porque es una brutalidad lo que lo subieron al doble, básicamente. Sí, mira, siendo honesto, lo desconozco. Me imagino que como organismo público, o más bien, perdón, me imagino que como situación en particular que afecta al mercado, esto debe tener algún carácter de regulado de cierta forma. Lo desconozco en particular. En lo que me ha tocado ver, siempre lo he visto básicamente con el status quo de cuáles son las circunstancias del momento en el cual estamos viendo, cuáles son el proyecto que se busca comprar, los valores asociados en mi caso particular que he visto de bonos de compensación y un poco lo que está definido. Desconozco si hay alguna métrica o algo que te pueda limitar para poder hacer estos aumentos de precio de un momento a otro. Yo esperaría, quizás es mucho esperar, pero yo esperaría que sí debe haber algún grado de regulación de esto. Pero la verdad es que lo desconozco. Siempre he estado como en la trinchera de, bajo la situación ad hoc que me toca ver, definir la tributación y qué hacer para disminuir ese impacto. Nunca me ha tocado de repente tener que reclamar propiamente porque alguno de estos factores o variables se ha disparado o está completamente desproporcionado. No me ha tocado verlo, pero yo esperaría que sí esté regulado y que esto obedezca alguna razón con sustancia. Claro, y la segunda parte de este mismo tema, para, para presentar, o sea, el Ministerio del Medio Ambiente sería el que determinaría si un proyecto calza como un proyecto para mitigar gases contaminantes, ¿cierto? Sí, Eh, Uno me imagino que tiene la facultad de poder ir donde el Ministerio, presentarle un proyecto con las justificaciones pertinentes y el Ministerio decir sí, efectivamente calza. Eso es más o menos, me imagino que es un así poco es. regular. Perfecto. Así es. Perfecto. Uno va, hay ciertos requisitos que se establecen ahí, pero son requisitos bastante estándar de cualquier proyecto que busca mitigar impacto ambiental. eh, y tú vas y lo presentas, es todo autorizado, publicado y bajo una resolución oficial del ministerio aparece el proyecto, cosa de que está oficializado que es un proyecto que cumple con los requisitos para hacer, adquirir este beneficio de la compensación. ¿De casualidad tienes un link más directo para ese trámite o directamente Te hay una lo puedo página? buscar. Si te parece, se lo doy a la administración de asesor y lo puede luego Maravilloso. circular con la Porque gente. creo que es una súper buena herramienta para nosotros que justamente estamos, como tú decías, en la trinchera. Tenemos que reaccionar frente a estas cosas y sería bastante bueno imprimirle un poco de proactividad y ya tener todo más o menos como herramientas con las cuales podamos de cierta forma defendernos frente a ciertas situaciones que por ahí nos pueden jugar en contra como esta misma. Exacto, exacto. No, de Perfecto. acuerdo, sí. Gracias, Oliver. No, a usted. Ahí también escribió Carolina Vallejo si la Eso construcción es. de parques solares pueden emitir certificados como método de compensar emisiones. Cumpliéndose los requisitos, como les comentaba, efectivamente sí, va a tener que ser resuelto y aceptado por el ministerio, pero debiese ser a priori al menos un proyecto que te permite a ti compensar
tu impacto tributario o tu impacto ambiental y compensar, por ende, el impacto tributario que tiene para ti el impuesto verde. Debiese serlo. Finalmente, eh, dentro de los requisitos no se hablan de industria propiamente tal, sino temas de permanencia, medibilidad, que el proyecto sea ejecutado en territorio nacional, cosas de ese estilo, no como un proyecto en particular como que tiene que ser de este estilo. Así que, en ese sentido, si está cumpliendo en base a mecanismos medibles, que esto va a permitir disminuir el impacto ambiental, yo debiese poder transar esto. Oliver, disculpa, ¿tú sabes si ese proyecto tiene que ser fuera de la misma empresa o puede ser un proyecto intraempresa? Eh, Por Mira, ejemplo, no tengo, es buena pregunta. Yo del estudio que yo tengo nunca he visto que te exija que no puedas ser parte de la misma empresa. Eh, no, nunca se habla de la necesidad de que esto no sea intercompany y que pueda hacerlo dentro del mismo grupo. Me suena que no. Y mientras sea como esto básicamente un tema que está regulando no el actuar de un organismo público, sino de cómo nos vamos a tratar entre privados y la posibilidad de incorporar estos proyectos, debiese funcionar. Finalmente, mientras no esté prohibido, debería estar habilitado para poder utilizarse así. perfecto, gracias. No tenemos más preguntas. Yo creo que, bueno, en virtud del tiempo, podemos ir cerrando el webinar. Agradecerles a todos los que participaron, digamos, y seguimos obviamente conectados. Vamos a circular también, si Oliver da con el link que estábamos comentando, lo vamos a circular a través de Asesol. Y obviamente encantado de responder cualquier duda adicional que pueda surgir en el futuro. Y y con gusto colaboramos, digamos. Así que agradecer a Felipe, digamos, por la organización, por parte de Asesol, y nosotros obviamente disponibles y esperamos seguir colaborando también en futuros webinars, digamos, ya sea de materia impositiva o en cualquier otra materia, digamos, con impacto en el sector energía. Eso por nuestra parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Perfecto, vamos cerrando este webinar. Agradecemos a todos los presentes. Muchas gracias, estimados socios, y esperemos que tengan una muy buena tarde. Seguiremos avanzando por el desarrollo de esta gran energía. Que tengan todos muy buena tarde. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Chao, Gracias. chao. Chao, chao. Chao, que estén muy bien.